Muy buenos días para ustedes, Nicolás Gallese es mi nombre y les doy la bienvenida a NG Periodismo en YouTube y Nicolás Gallese Periodismo en Instagram. Emiliano Gastón Rodríguez es propietario de Padel Time, ubicado en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín. Un club que lleva muchísimos años en la zona, tiene una historia familiar muy interesante y desde septiembre del año pasado hubo una renovación. Emiliano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nicolás? Buen día. La alfombra que vemos, el sintético, es algo que ustedes utilizaron para renovar un poco el espacio. Contame eso, por favor. Sí, esto se viene implementando desde que terminó el periodo de pandemia, cuando empezó a surgir de vuelta mucho el pádel, toda la renovación vino todo con sintético. Y bueno, en septiembre del año pasado, obviamente es algo muy caro, una inversión muy grande, y en septiembre del año pasado pudimos lograr renovar las 3 canchas que tenemos, todas con sintético. Ayuda mucho a lo que es las lesiones, previene mucho más lesiones, no tiene tanto impacto, entonces es algo que ayuda mucho al jugador y gusta. ¿Lo tenían pensado desde hace tiempo y por motivos económicos tal vez no podían ejecutarlo? Sí, lo teníamos pensado cuando empezó a surgir mucho el movimiento, después de la pandemia del 21, 22, ya se venía pidiendo mucho por parte de los mismos jugadores y es una inversión muy grande y no podíamos, hasta que bueno, logramos juntar de a poquito e invertimos todo de lleno. ¿Cómo fue esa transformación? Porque entiendo que mientras tanto el club estaba funcionando, no es que cerraron. Sí, el club siguió funcionando como siempre. La verdad que como tenemos una clientela de muchos años, muy conocida, ya con muchos ya somos casi amigos. Entonces seguía funcionando normal. El boom del pádel también creció tanto que no había canchas disponibles por ningún lado. Y bueno, y esto ayudó a que la gente siga quedándose en el club. ¿Qué periodo tuvieron de trabajo cancha por cancha? No, las canchas en total habrá estado una semana, en total una semana cerrado el club sin poder usarse. Hubo que hacerle un trabajo en el tratamiento en el piso, porque la alfombra no va pegada, sino que va apoyada y unida. Y la arena que lleva la alfombra es lo que hace que tenga el peso. Pero más o menos habrá estado una semana sin poder usarse todo el club entero. Y aprovecharon también, veo, para hacer refacciones estéticas y algunos pequeños cambios. Sí, aprovechamos, obviamente se trató de hacer lo mejor posible, tanto con los alambres, que se invirtió en rejas, pero bueno, llevó mucho tiempo y mucha plata también. ¿Cuál fue la repercusión de los clientes, los jugadores? No, a los clientes les encantó, obviamente les encantó, tratamos de poner justamente el césped el mejor que existe en el mercado y la verdad que quedaron todos muy contentos. Están organizando torneos desde hace un tiempo. Sí, no tanto como se hace en otros clubes, sinceramente por falta de tiempo. Nosotros solamente tenemos disponibles los días domingo para poder organizar torneos y a veces los domingos es medio complicado, tanto yo como el chico que da clases acá en el club, que somos los que organizamos el torneo. A veces es muy difícil ponernos de acuerdo, pactar una fecha, todo, entonces siempre tratamos de pactarlo con tiempo, con anticipación y después largar el torneo. El año pasado, ¿qué cantidad de torneos pudieron hacer? El año pasado habremos hecho en total unos 10, 12 torneos de diferentes categorías. Suelen salir muy lindos porque como somos un club, tanto yo como el chico que organiza, tratamos de buscar que las categorías sean perfectamente la categoría que es, que no venga nadie pasado de categoría. Entonces, Que haya un equilibrio. exactamente. Entonces siempre buscamos que el nivel sea parejo en todas las categorías. Decime si estoy equivocado en este concepto, pero algo que caracteriza el espíritu del club es un ambiente familiar. Sí, tal cual. Como te dije antes, somos muy conocidos entre todos. Acá vos podés venir cualquier día y siempre vas a ver grupos que comparten con otros, grupos que vienen a distintas horas, se terminan a veces juntando a comer. Suele ser un grupo, un ambiente muy familiar, muy amiguero, muy conocido, ya se conocen todos entre todos y eso ayuda mucho. Vos hablabas de esto de lo familiar. Hay una historia que se remonta a 1992, me comentabas, con tu abuelo siendo el promotor de Padel Time. Sí, mi abuelo, como típico Tano, en toda su época empezó a edificar, cuando empezó el boom del pádel empezó a hacer las canchas, empezó a crecer
Y bueno, después con la caída del famoso boom del pádel, lo que ayudó a que nosotros sigamos vigentes es justamente que somos propietarios de todo lo que es el club. Entonces, siento yo que en esa época, cuando empezó a caer el pádel, los que eran propietarios, que no tenían que bancar un alquiler y eso, ayudó mucho a que sigan vigentes. El que tenía que pagar alquiler, lamentablemente, sí terminó cerrando porque no podía solventar gastos. Hubo en Argentina una especie de montaña rusa respecto al pádel que creo que hoy está en auge nuevamente. ¿En algún momento de ese periodo difícil se les cruzó por la cabeza la idea de cerrar o reconvertirlo? Mira, sinceramente no, porque como te decía antes, fuimos de los pocos clubes que siguió vigente por el motivo ese, justamente, de no pagar alquiler, de ser propietarios. Y la verdad que, como te decía, siempre somos un ambiente de muchos años, de conocidos, amigos, y siempre tuvimos trabajo, gracias a Dios. Obviamente, cuando estábamos en la época mala del pádel, mucho menos que ahora, por ejemplo, pero siempre, gracias a Dios, tuvimos trabajo, entonces siempre la fuimos piloteando. El resurgir de los últimos años, ¿a qué factores se le atribuirías? Yo creo que el factor fundamental es que las grandes marcas están apoyando mucho el pádel. Hay marcas muy grandes, tanto acá como en Europa, marcas muy grandes que están apoyando mucho. Y también creo que los medios están empezando a ver mucho más pádel, se está empezando a ver por distintos medios, ya sea YouTube y todas las cadenas de televisión, pero se está empezando a fomentar mucho más que en la década del 90, donde no había todas estas cosas. La televisación, internet, la globalización e incluso los argentinos en España compitiendo, ¿crees que también han ayudado mucho a eso? Sí, eso ayudó mucho. De hecho, hoy España es uno de los principales países donde se juega pádel y también donde las grandes marcas apoyan mucho más al pádel. Hay jugadores de pádel que son como si te dijera un jugador de fútbol de acá, donde no pueden caminar por la calle. Sí, don Fernando Velasteguín, por ejemplo. Tal cual. Velasteguín y muchos jugadores Como uno de los tantos, claro. españoles que son muy famosos y muy importantes. Desde adentro, la situación microscópica en Argentina, ¿cuál es para el jugador de pádel? ¿En qué sentido? En el sentido de los torneos, de poder mantenerse, desarrollar su carrera, tener posibilidades. Y el jugador profesional de acá, sinceramente hoy en día puede vivir, no bien, pero puede vivir, por ahí puede dar clases, donde hay mucha demanda de jugadores, de gente que quiere tomar clases, y hay muchos clubes, hay una gran cantidad de clubes ahora donde cualquiera puede empezar a dar clases, pero el jugador todavía, para pegar verdaderamente el salto, sí o sí tiene que irse afuera. Es muy difícil acá poder vivir tranquilo del pádel, pero obviamente es mucho mejor que a los 90, muchísimo mejor. ¿Y no ves que a corto o mediano plazo haya tal vez a nivel institucional deportivo una idea de profesionalización? Sí, hoy está mucho más profesionalizado, como te decía antes, hay muchas marcas que apoyan el pádel y a jugadores, muchos sponsors que les interesa estar en la ropa de los jugadores, incluso de los de acá, y eso ayuda mucho. Pero bueno, para pegar verdaderamente el salto es muy difícil acá. Sí o sí, te decía, como podés vivir, no relajadísimo, pero podés vivir tranquilo. Hablabas de dar clases, es algo que hiciste durante mucho tiempo. ¿Ya lo haces todavía? ¿No lo haces más? ¿Lo de dar clases en el club? No, lo hice cuando terminé el colegio, empecé a trabajar acá, empecé dando clases. Yo en esa época ya jugaba primera, en el 2016. Y empecé a dar clases, pero después mi carrera fue para otro lado, me dediqué a otra cosa, la forma laboral. Si bien sigo estando trabajando acá, pero mi principal tema laboral es otro. Y entonces, la verdad que no tenía tanto tiempo disponible como para seguir dando clases. Y tuve contacto con un conocido mío de acá, que yo incluso le di clases mucho tiempo, y le ofrecí dar clases. Y aceptó y hasta el día de hoy sigue dando clases acá. ¿Cuántos años jugaste? Y yo jugué compito desde que tengo 7, 8 años.
y habré competido hasta que tuve 22, 23, siempre a alto rendimiento. Después hubo una etapa donde ya no quería saber nada. No quería saber nada. ¿Se puede saber el porqué? O es No, un tema de que cansancio mental. Y siento yo también que el pádel en ese momento no era lo que es ahora. O sea, hoy con tanta fomentación que hay, tantos jugadores que hay y tan buen nivel, creo que te dan ganas como de competir. Si hoy tuvieras esos 22 años, ¿crees que te hubieran dado ganas de probar el salto en Europa tal vez? La verdad que sí, la verdad que sí. Antes era muy difícil, tenías que tener muchos contactos, muchos conocidos y era muy difícil. Hoy en día siento que es más accesible, más fácil llegar. Es muy difícil mantenerse, muy difícil, pero es como que veo que es más fácil llegar. Hay muchas marcas que apoyan, marcas de paleta, marcas de ropa, que le firman contratos a jugadores a futuro llevarlos afuera. Hoy en día es un poquito más accesible. Sí, como la competencia es mucho más grande que antes también, tenés que ser mucho más profesional, si no es muy difícil mantenerse. Incluso me imagino desde la nutrición, desde los horarios del descanso, ser más perfeccionista. Sí, tal cual. Incluso el césped lo que hizo también es que el pádel sea un poquito más lento, por lo tanto el nivel de juego, los puntos son mucho más largos, por lo tanto tu rendimiento físico tiene que ser muy alto, y si no tenés un tema de profesionalismo, tanto con la nutrición como con el entrenamiento, con los horarios de descanso, es muy difícil llegar a un gran alto nivel y mantenerse, que siempre es lo más difícil. Emiliano, volviendo al club, ustedes también venden de elementos, ya sea vestimenta, paletas. Hoy por hoy, dentro de lo que se puede hablar, una paleta, ¿en qué precio comienza? ¿En qué precio está? Mirá, nosotros en el club tenemos varias marcas, tenemos algunas que son un poco más baratas, digámosle. Hoy lo más barato que se puede llegar a conseguir, estamos hablando de 100.000, 150.000 pesos, pero hay marcas que tienen paletas hasta 900.000 pesos, 1.000.000. Que obviamente eso está destinado para jugadores profesionales. Sí, digámosle que sí. Si bien conozco gente que la ha comprado, pero bueno, yo siempre tuve el mismo pensamiento. Siento que una paleta de 900 no te va a hacer mejor jugador que una de 150. Pero bueno, también está el marketing de la marca y eso ayuda. La hora, con luz y sin luz, de alquiler de cancha, ¿en cuánto está? Acá está 20.000 pesos la hora. Con luz o sin luz es exactamente lo mismo. Nosotros cobramos la hora. Hay clubes donde cobran el turno, que el turno por lo general es 1 hora y media. A veces podés conseguir 2 horas o 1 hora, pero siempre te cobran el turno. Pero nosotros acá cobramos por hora. ¿Cómo es la relación de afinidad, de respeto y demás con los otros clubes de la zona? Ya sea Villa Ballester, Partido San Isidro, Vicente López. No, como te digo, la verdad, como estamos hace tantos años y por lo general por la zona, por los alrededores, los más cercanos también están hace varios años, nos conocemos entre todos, siempre fue cordialidad, nunca hubo competencia ni nada, es una competencia sana, sinceramente, así que la verdad que nunca hubo ningún problema. Tengo contactos con otros clubes donde a veces me ha pasado hace muy poco que un club de San Isidro me llamaron, el dueño me llamó porque se había quedado sin pelotas nuevas, si yo le podía prestar hasta que venga el proveedor, sin problemas le presté, me pasó la semana pasada. ¿Hay camaradería? Sí, la verdad que sí, la competencia es sana, la verdad que yo siempre pienso que hay tanta gente, tanta demanda, que siento hoy que hay trabajo para todo, no hay que tirarse abajo porque sea mejor o peor. La verdad que la gente va a donde se siente cómodo, no tenés que exigirle que venga a tu club ni nada. Si vos le brindás buenos servicios, no vas a tener problemas de nada con la gente. En lo que se pueda saber sobre el final del reportaje, ¿qué torneos, qué certámenes o qué proyectos hay en el club en este 2025? La idea es empezar de vuelta. De hecho, hace 2 semanas hicimos el primer torneo de este año, que fue justamente el primer torneo que hicimos en Alfombra. La gente quedó muy contenta, muchísimas parejas se anotaron, un muy buen nivel. Y la idea es empezar a hacerlo un poquito más seguido. Si bien no tenemos tanto tiempo, como te decía antes, también yo estoy empezando a competir de vuelta.
entonces cada tanto tengo torneos los fines de semana, entonces a veces se me complica. Todos dentro de Buenos Aires. Sí, no estoy compitiendo como antes, que era todos los fines de semana torneos. Estoy compitiendo cada tanto, cuando puedo. Tengo una familia también, entonces hay muchas cosas que hay que coordinar para poder jugar. Pero sí, la idea es meter un poco más de torneos, que haya más movimiento de gente. Lamentablemente solo los domingos, o gracias a Dios, solo los domingos tengo disponible canchas, entonces es el único día que puedo organizar torneos. Pero la idea es que sea un poco más seguido. Los días y horarios, ¿cuáles son para quien se interese en venir a Padel Time? Nosotros trabajamos de lunes a sábados, los domingos lo tenemos cerrado, justamente solamente los domingos organizamos los torneos. Y de lunes a sábado, los días de semana, de lunes a viernes, estamos siempre de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, 1. Por una reglamentación municipal se puede jugar hasta las 12 por sonidos, por ruidos. Y después de las 12 hay gente que se queda a comer, eso no hay ningún problema. El tema es que las canchas no se pueden usar hasta más de las 12. Claro. Y los sábados arrancamos desde las mañanas, desde las 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Que entiendo que debe haber público también mañanero, tempranero. Claro, los sábados es mucho más movimientos desde temprano, que los días de semana, a veces obviamente el movimiento fuerte de los días de semana arranca entre las 4 para adelante. Los días sábados arranca desde la mañana, el horario fuerte lo tenés a la tarde y a la noche es mucho más tranquilo. Por último, Emiliano, agradeciéndote el tiempo del reportaje. Vos te criaste acá, parte de tu infancia, tu adolescencia, tu adultez. Hablabas de que tenés una familia hoy por hoy. Desde el sentimentalismo, desde la emocionalidad, ¿qué te genera cuando caminás por los pasillos del club, por los rincones, ves los cambios, recordás el pasado, tu abuelo, tu mamá, tu familia? Lo ves desde diferentes ángulos, seguramente te trae memorias personales. Sí, la verdad que todos los cambios que logramos hacer, a veces uno dice, se pone a pensar un poquito, obviamente la rutina del día a día te lleva a no pensar tanto, pero cuando bajás un poco la marcha decís, mirá todo lo que logramos y cómo el padre sigue funcionando al ritmo frenético como se está llevando a cabo, y uno dice, qué loco, ¿no? Qué loco que hace más de 30 años que yo estoy acá, criándome acá y bueno, gracias a Dios hoy podemos, tanto yo con mi mamá, podemos llevar adelante todos estos cambios y también mucho gracias a la gente, ¿no? Gracias a la gente, gracias al trabajo diario que tenemos, pero siempre digo lo mismo, o sea, la gente sigue viniendo por lo que le brindamos, no es que la gente viene obligada, la gente le gusta venir tanto a jugar como a pasarla bien con los grupos, con nosotros, o sea, siempre es una relación muy amena con todos los clientes y los que tienen muchos años, mucho más todavía. Emiliano, muchísimas gracias. Por favor, Nicolás.